partidos políticos venezolanos comenzaron un proceso de relegitimación, reorganización, que involucra pues, a la selección, a la escogencia de nuevas autoridades, si fuese el caso, la ratificación de las que están ejerciendo esta responsabilidad en este momento. Uno de los partidos que ha hecho el llamado a la reorganización y el proceso, además de selección, organización de sus autoridades, es el partido COPEI. Nos encontramos en la sede de COPEI y vamos a conversar con el diputado Juan Carlos Alvarado, secretario general de esta organización política. Gracias por recibir a Contrapunto.com. Usted nos recordaba que COPEI ha sido un partido pionero en este proceso de reorganización, de convocatoria a su proceso interno. ¿Cuándo comenzaron? Sí, bueno, gracias Vanessa por la oportunidad y bueno, por todos los que nos pueden ver. Efectivamente nosotros vamos a cumplir, por cierto, este año 20 años que no se realiza un proceso de escogencia de autoridades en nuestro partido. La última oportunidad fue en el año 2002, donde se pudo realizar este proceso de escogencia de autoridades. Nosotros el pasado 11 de diciembre tuvimos la oportunidad de llevar a cabo nuestro Consejo Federal Extraordinario, que es donde se reúnen todas las autoridades de todos los estados del país para escoger nuestras autoridades de lo que es la Comisión Electoral Nacional. En este caso, pues presidida por el doctor Antonio Sotillo Luna, diputado emérito del Congreso de la República, actualmente vicepresidente de la Asociación de Jubilados de la Asamblea, diputados jubilados de la Asamblea Nacional, y como vicepresidenta la doctora Elis Ojeda, además presidenta de MUTCA, que es la organización de todo el continente americano que agrupa a las mujeres que hacen vida dentro de los partidos demócratas-cristianos del continente. Y otra serie de compañeros que también forman parte de ellos, son 8 miembros en total. Nosotros pues a través de este proceso, que además demandan nuestros estatutos, una vez realizado un proceso electoral municipal, regional, correcto, regional o nacional, se procede entonces a la escogencia de las autoridades de acuerdo a las autoridades que fueron electas. En este caso, que fue un proceso de mega elecciones, que cabe destacar que nosotros en la Asamblea Nacional tuvimos que derogar la ley que separaba los procesos electorales municipales de los regionales, pues los estatutos no contemplaban de alguna manera cómo se podría efectuar este proceso de elecciones, pues ya la Comisión Electoral se encuentra trabajando en ese cronograma electoral. ¿Ese cronograma debe llevar a qué cosas en cuánto tiempo? Sí, el cronograma electoral dentro de la normativa estatutaria pues nos indica que una vez realizado un proceso electoral municipal o regional, hay un lapso de 6 meses para que la Comisión Electoral convoque al proceso y lo pueda llevar a cabo. Nosotros esperamos que en el mes de febrero específicamente pues ya nuestra Comisión Electoral esté anunciando al país cuál será el día de la elección y cuál será el desarrollo de este cronograma. ¿Cómo va a ser un día para elegir a las autoridades? Sí, tiene un mecanismo el siguiente. Nuestros estatutos contemplan de que los órganos auxiliares del partido, en este caso la Secretaría Nacional de Organización y la de Control Electoral, deben facilitar todas las herramientas para que se puedan llevar a cabo este proceso electoral. Nosotros, cumpliendo con eso, pues iniciamos un proceso de registro de nuestra militancia, ¿no? A todo aquel venezolano que quiera inscribirse en nuestra organización política, pues aquí tienen una planilla, la cual la persona la llena. Todo el mundo debe recensarse, vamos a llamarlo. Completamente. Yo particularmente el pasado 13 de enero, que fue nuestro aniversario, pues de manera simbólica, pues yo tomé la oportunidad por atribuciones de la Dirección Nacional del Partido que yo asumiera la primera inscripción, el carnet número 001, y aquí puedes observar, una vez que tú te inscribes, llenas tu planilla, se te entrega una pestaña que es como el carnet de aspirante a militante del partido y se van cargando en el sistema y empieza un proceso desde cero, completamente. Es decir, en este momento no hay militantes. En este momento, salvo el militante 01. El 01 que soy yo, ya por cierto, el 18 de enero se inició el proceso de inscripción en toda Venezuela. Se distribuyeron 54.900 planillas en la primera fase de los 24 estados del país, los 335 municipios. La segunda fase se va a desarrollar el 15 de febrero para distribuir otro lote más, cerca de 60.000 planillas, de manera que todos los estados y todos los municipios, nuestras autoridades, puedan iniciar este proceso de inscripción para cargarlos en el sistema, con todo este sistema de mecanismo de planilla. Como puedes observar, todas además están enumeradas. O sea, no hay manera de que esta planilla la pueda fotocopiar. Los históricos de COPEI, si no pasan por esto, no son militantes de COPEI. Fíjate, una de las cosas que llevó a COPEI a la judicialización, efectivamente, fue la poca confianza en lo que era el registro electoral que existía del partido. Nosotros teníamos un registro histórico, cerca de 900.000 personas. Pero además de eso, hubo un proceso de validación de los partidos. Y eso nos llevó a nosotros alrededor de unos 140, 150.000 personas al momento que se validó en el año 2016. Y nosotros fuimos a reparo en esa oportunidad. Pues ahorita acabamos de atravesar un proceso electoral y obtuvimos un poco más, casi 140.000 votos. Entonces, pues nosotros queremos ante esto
dejar todo bien claro, poniendo todo desde cero, iniciando un proceso de inscripción, además como lo contempla la normativa en nuestro país, para que al final no exista ningún tipo de problema, bien sea jurídico y político para eso. Efectivamente los históricos pues deben de alguna manera sus familiares, que es lo que hemos tratado de hacer, pues hacer la facilidad de hacerle llegar las planillas para que puedan llenarlas. Por ejemplo, cuando hablamos de históricos... Por ejemplo, Pedro Pablo Aguilar. Pedro Pablo Aguilar, una persona de alta edad, 94 años aproximadamente, pues él obviamente no puede trasladarse hasta nuestra sede, pero entonces hay una comisión, que es la Comisión Técnica Operativa, encabezada por el Secretario Nacional de Organización, quien hace este despliegue para que los históricos tengan la oportunidad de afiliarse, igual que sus familiares. ¿Cuántos históricos, diputados, estarían en esta situación? Ahorita se encuentran realizando una especie, un levantamiento. Estamos iniciando por el área metropolitana de Caracas, pero en todos los estados del país pues hay unos referentes importantes. Repito, tenemos 13 días que iniciamos este proceso de inscripción en nuestro partido y pues bueno, esas comisiones estadales irán haciendo ese levantamiento para llegar hasta allá. Lo importante es que esté firmada y esté sellada, además con las huellas dactilares de cada una de las personas que se están registrando, para que al momento de que alguien quiera de repente impugnar el proceso electoral interno, pues si apareció Vanessa Davis y dice, bueno, mira, yo quise venir a votar, pero ¿dónde está tu pestaña que demuestra que tú te afiliaste? Ah, no la tengo, entonces no te inscribiste. Lo único que se le va a pedir a la persona para ejercer su derecho al voto es su cédula de identidad y su pestaña que indica que es militante activo del partido. Por lo que nos ha estimado, diputado, estaríamos hablando en principio al menos de 140.000 personas cercanas al partido COPEI. Correcto. Que han votado por COPEI y estiman que estos podrían ser militantes. Mira, no necesariamente, pero además que hay una cosa, vamos a tener dos tipos de registros. Está el registro del militante de nuestra organización y el registro electoral del partido. Okay. Por ejemplo, nosotros normalmente... ¿Se diferencia en que, por ejemplo, yo en el área de la juventud puedo inscribir jóvenes a partir de los 15 años. Esas personas no son electores, pues no pueden ejercer ese derecho. Aquí votan los mayores de 18 años que estén debidamente inscritos en el registro electoral permanente del Consejo Nacional Electoral, pues entonces yo puedo tener 100.000 registros en el registro de militantes, pero al final son 90.000 que están habilitados para poder participar dentro del proceso. Por eso que son dos tipos de registro, que es el de militante y el de registro electoral interno. ¿El registro debe terminar cuándo, diputado? El registro es permanente. Va a ser permanente. Con esta planilla. Con esta planilla, que es lo que va a hacer la Comisión Electoral. Una vez que ellos anuncien la fecha, ellos anunciarán en el cronograma cuál será el corte definitivo a utilizar dentro del registro electoral. Para un día de elección, que va a ser un día de elección en los 335 municipios. Nosotros estamos además preparando ya un plan de diseño que le vamos a consignar al Consejo Nacional Electoral. Le vamos a preguntar justamente con apoyo del CNE. Con asistencia técnica del Poder Electoral. Sabemos que esto tiene unos costos, obviamente logísticos, no tenemos aún... ¿Tienen un estimado de cuánto podría costar esto? No tenemos el mínimo de lo que puede generar esto en costos, pero sí hemos transmitido a toda nuestra dirigencia que es importante que ante la situación que nos encontramos, que los partidos políticos no cuentan con financiamiento para este tipo de actividades, pues obviamente creo que nuestros aspirantes tendrán que hacer un gran esfuerzo para que entre todos hagamos lo que denominamos en nuestro país una vaca, un pote, para que podamos entonces tener la posibilidad de esa asistencia técnica. Si son costos extremadamente elevados, pues creo que la Comisión Electoral tendrá que ir pensando en un plan B, bien sea un proceso totalmente manual, pues a través de unos centros de votación nucleados por municipio que nos permite entonces abaratar la mayor cantidad de recursos posible. ¿Esto debe llevar a qué cosas dentro de COPEI? Mira, nosotros cuando pasamos el proceso electoral del pasado domingo 21 de noviembre, pues anunciamos al país la necesidad de que la oposición entrar en un proceso de aplicación, lo que nosotros denominamos las 3R. Claro. Y esto abarca lo que es la revisión, la reorganización. ¿Cómo oficialismo? Bueno, nosotros no lo adoptamos así porque lo llevamos al plano de manera casual, a la revisión, la reorganización y el relanzamiento de lo que debe ser la oposición. Nosotros particularmente lo llevamos a que la ley entra por casa y COPEI está dispuesto a la construcción de esos nuevos liderazgos locales de abajo hacia arriba. Acabamos de atravesar un proceso electoral donde se manifestó una gran mayoría de venezolanos. Cuando hacemos una sumatoria de los que se oponen al partido de gobierno, pues son una mayoría los que están en los liderazgos locales y de base, donde nosotros no tenemos ningún tipo de temor de que esos liderazgos, obviamente pasando por todos los procesos que demandan nuestra normativa estatutaria, pues asuman la conducción del partido en sus 335 municipios. Para ahí después luego pasar a la elección de las autoridades estatales. ¿Cómo sería entonces el proceso? Primero en los municipios. Un primer grado para escoger los municipios, luego un segundo grado para escoger las autoridades estatales y nacionales.
Al final eso termina en una gran convención nacional de cerca de 700 delegados, donde allí pues se escoge, como tú lo decías al inicio de la entrevista, unas nuevas autoridades o ratifican las autoridades que se encuentran en el ejercicio. ¿Eso está en los estatutos de COPEI? En los estatutos plasmados. Por cierto que están en nuestro estatuto. ¿Le parece democrática, diputado? Completamente. Que no sea todo el mundo el que pueda votar por sus autoridades. Mire, no, bueno. Sino por convención de delegados. Fíjate lo siguiente, yo sabes que cuando hubo ese debate, en marzo, por cierto, se cumplen 3 años de la aprobación de estos estatutos. En esa oportunidad que se aprobaron estos estatutos, por cierto, una gran amiga en común, el caso de la compañera Mercedes Malavé, ella fue electa como presidenta en esa Asamblea Nacional Social Cristiana, yo como secretario general. Allí hubo un debate importante en relación a eso. A veces termina siendo como muy populista y demagogo el que yo sea candidato y un dirigente en Río Negro, en el estado Amazonas, vaya a votar por Juan Carlos Alvarado, la Secretaría General, cuando ni siquiera quizás no me ha visto, no ha tenido la oportunidad de compartir conmigo, pero sí conoce sus autoridades municipales. Y el más cercano, que es la autoridad municipal, tiene algún tipo de contacto para conmigo, que soy autoridad nacional, o por lo menos tiene algún referente en lo que hemos venido aplicando dentro del ejercicio de nuestro accionar político. Es por eso que no lo vemos para nada excluyente, sino que todo lo contrario, lo vemos muy pragmático y además lo vemos suficientemente claro de que la dirigencia no es igual que vayan todas estas personas que se inscribieron como militantes, 80, 100 mil, 200 mil personas que se inscriban para votar por unas autoridades nacionales cuando no conocen a veces ni a los que son candidatos a vocales. Y aquí estamos llevando a que es necesario el reconocimiento del liderazgo y el trabajo de las personas que van a ser electas, tanto en autoridades estadales como nacionales. Hay muchos que se montan en los portaaviones, que llamamos nosotros. ¿Usted esperaría repetir? Mire, yo, dependiendo de lo que me pidan a mí las autoridades municipales y estadales, yo siempre he estado al servicio del partido, estando con las autoridades que han estado en ese momento al frente en la conducción o no. Yo, por ejemplo, he estado en la oportunidad desde el año 2000, compartiendo con todas las direcciones nacionales que han podido estar al frente. Hablo del caso de Eduardo Fernández cuando estuvo al frente, cuando estuvo Luis Ignacio Plana, cuando estuvo Roberto Enrique, cuando estuvo la Junta anterior. O sea, he estado siempre apegado a los principios del respeto de la institucionalidad. Si a mí la militancia, la dirigencia, pues me pide que siga al frente de la Secretaría General del partido, pues lo hago con todo el cariño y con todo el amor del mundo, porque he sido formado en este partido desde muy niño, por culpa de mi madre y de mi abuela, que han sido copellanas desde siempre. ¿Cómo se subsanan las heridas dentro de la familia social cristiana, diputado? Usted fíjese toda la gente que ha nombrado, sí, y de cada grupo o cada persona que ha nombrado se podría sacar una historia de un conflicto, del partido, es decir, hay varios toletes que se reivindican como copellanos o social cristianos. ¿Cómo puede ayudar este proceso a que se vuelvan a encontrar? Mira, o a separarse definitivamente. Sí, claro. Yo creo que una de las cosas importantes de esto debe ser el marco del reconocimiento y del respeto, ¿no? Primeramente, creo que el poder buscar la manera de que este proceso se pueda llevar a cabo es parte de la búsqueda de la solución de los conflictos que se han vivido en los últimos 20 años de nuestra organización. Son 2 décadas que han sido traumáticas para nuestro partido, donde hay dirigentes históricos que algunos con mucho éxito y otros que además que han ayudado más bien a que el partido de alguna manera se haya debilitado en el transcurrir del tiempo. Y hemos hecho un llamado muy claro a toda la dirigencia y a toda la militancia. Nosotros aquí no le hemos cerrado la puerta absolutamente a nadie. Eduardo Fernández, por ejemplo. Eduardo Fernández, por ejemplo, un gran líder además social cristiano que yo reconozco, yo además me formé en el IFEDET, que ha sido la casa de formación de muchos de los dirigentes que hemos estado al frente del partido. No solo Eduardo Fernández, el propio Roberto Enrique, Luis Ignacio Plana, yo tengo perfecta comunicación con Luis Ignacio Plana, el propio César Alejandro Pérez Viva, el propio Osvaldo Álvarez Paz. O sea, ese reencuentro necesario que la institución, más que el partido, creo que el país necesita que nos reencontremos. Y el ejercicio que nosotros estamos aplicando bajo esta aplicación de esta normativa estatutaria es que allí nos podamos encontrar y dirimir todas las diferencias. Este partido históricamente existía lo que llamamos 3 tendencias a lo interno del partido, eran los araguatos, los avanzados y los astronautas, y eran un debate de ideas, construcciones, de propuestas para que existiera un mejor país. No, lo que pasa es que yo soy más joven, tengo 40 años y en ese momento yo estaba muy niño, pero yo soy de la corriente de Luis Herrera Campi, yo siempre he sido muy el Luis Herrerista por mi familia, pues tuvieron la oportunidad de trabajar en esas campañas y yo hago un llamado
en general. A todos. A todos. A todas las personas que han nombrado. A todas las Pedro personas. Fernández, Roberto Enrique. A Roberto Enrique, Luis Ignacio Plana, César Alejandro Pérez Viva, todas esas personas que reconocemos que han tenido alguna responsabilidad dentro del partido. Pero además de eso, Calvani decía algo muy importante, la diferenciación entre el socialcristiano y el demócrata cristiano. El socialcristiano es aquella persona que comulga con nuestros principios, con nuestros valores, nuestra doctrina e ideología. Y el demócrata cristiano es el que milita dentro de la institución y practica dentro del partido todo lo que son nuestros principios y nuestros valores. Esos compañeros socialcristianos que estuvieron en un momento determinado militando en nuestra organización, le hemos hecho ese llamado, pero además sabemos que algunos ya tienen inclusive responsabilidad en otras organizaciones políticas, pero bueno, no está de más decirles que creo que ha llegado el momento que nos encontramos. Ahorita que nombras a Eduardo, por ejemplo, nosotros tenemos unos estatutos que fueron aprobados, como te dije, en marzo del 2019, y el prólogo de los estatutos y el mensaje que tiene, por cierto, es de Eduardo Fernández, fue el que lo puso para ese momento en nuestros estatutos, y así lo mantenemos. Aquí no se ha reformado nada, no se ha cambiado absolutamente nada. Hemos dado un debate que inclusive si hay que hacer algunos detalles de enmienda en cuanto al tema de lo que tiene que ver con nuestros estatutos, pero que es materia de la Asamblea Nacional Socialcristiana, que es la Convención Nacional, donde nosotros propondríamos un ejercicio de lo que sería una enmienda a nuestros estatutos para que sea algo mucho más amplio, sea algo mucho más participativo. Antes, por ejemplo, existían los organismos funcionales de nuestra organización. Importante, eso agrupaba a los profesionales en el área de la educación, ejemplo, del sindicato, de los trabajadores, los jóvenes, profesionales y técnicos, las mujeres. Todo eso, cuando se hizo esta propuesta, pues dejaron de tener votos dentro de la Dirección Nacional. Solo tienen voz. Entonces nosotros estamos proponiendo retomar que ellos tengan nuevamente el ejercicio de voz y voto. ¿Por qué? Porque nuestro partido de alguna manera en todas estas instancias se nutría, ¿no? Y además que es importante por la construcción de propuestas en materia de políticas públicas, pues que haya la participación de todos, de los jóvenes, los campesinos, los trabajadores, de los educadores, el magisterio, por ejemplo, particularmente en nuestra organización es sumamente importante, cerca del 70% de los padrones electorales en cada proceso que se presenta son conformados por maestros y maestras. Pues para nosotros es fundamental de que esto se pueda retomar nuevamente, pero no tenemos la instancia actualmente para hacer esta reforma. La competencia estatutaria no nos da a la Dirección Nacional hacer eso, pero sí a la Convención Nacional, que es cuando venga en su momento la escogencia. Si pensáramos en fechas, sabemos que está trabajando en el cronograma y que le corresponde a la Comisión Electoral Diputado, pero pensando en fechas hablaríamos de mayo, ya debería estar la convención. Estaríamos hablando del último domingo de mayo, como máximo, poder realizar para la elección municipal. Para la elección municipal. La convención estaría siendo aproximadamente a mediados del mes de noviembre y diciembre de este año, porque bueno, llevan sus procesos, como te dije, pues además que hay que buscar la manera de conseguir un acuerdo político y jurídico. Hay que recordar que nuestro partido atravesó un proceso de judicialización y pues esto lleva a los estatutos. Por ejemplo, para escoger autoridades municipales, tienes que hacerlo luego de haber elegido a los alcaldes y concejales. Okay. Para elegir autoridades estatales, luego de haber elegido gobernadores y legisladores. Y para elegir autoridades nacionales, es luego de la elección del presidente de la República. Si nos vamos de manera rígida a lo que indica el estatuto, pues tendríamos que hacer las elecciones nacionales después de la elección del presidente de la República, que es en el 2024. Nosotros en la Dirección Nacional hemos venido aplicando un ejercicio de la necesidad de ponernos de acuerdo. Si todos estos factores que estamos hablando ahorita, que llamamos para que se integre y para que haya un acuerdo y haya una garantía de participación política y que haya una garantía además de que todos estemos bajo el mismo criterio de participación, nosotros no estamos cerrados a la posibilidad de que haya un acuerdo político jurídico para que permita realizar un proceso electoral interno en sus autoridades nacionales para que podamos entonces desde este mismo año arrancar desde cero con un partido potenciado para que aportemos además a lo que debe significar el año 2024. Dirigentes copellanos fallecidos, son los familiares los que harían esta suerte de recenso, diputado. Y fíjate tú, el caso de, por ejemplo, Luis Herrera. Por Luis Herrera Campis. Luis Herrera, por ejemplo, Doña Betty. Doña Betty, pues de una manera, y sus hijos, sus 5 hijos, pues nosotros, a esta comisión, presidida por el compañero José Castillo, secretario nacional de organización, pues es quien está haciendo estos contactos en la Gran Caracas, de manera que todos los familiares de esas personas, los fallecidos, si quieren formar parte y quieren participar dentro de este proceso, pues bienvenidos, y nosotros le facilitaremos todos los mecanismos y las herramientas para que puedan proceder a recensarse. ¿Está planteado el cambio de nombre del partido? Porque algunos partidos están incluso revisando esos nombres. No, nosotros no. Creo que eso además fue uno de los debates que se dieron hace más de una década de algunas de las autoridades que estuvieron al frente en la posibilidad de cambiar el nombre de nuestra organización, y nosotros ante eso pues no lo hemos pensado ni lo vamos a pensar, porque además creo que Copey fue un referente fundamental para el país y para la democracia,
Y nosotros lo que sí hemos pensado es en la necesidad de reconstruir, de dar realmente ese espacio. Creo que nosotros cuando vamos a algunos municipios y encontramos cerca de dirigentes aproximadamente del 80-90% y tienen 30, 40 años en la militancia, en la dirigencia, pero también al frente del cargo del partido, pues eso también de alguna manera no permite que haya una evolución de esos nuevos liderazgos, de esas nuevas generaciones que permitan que entonces se desarrollen nuevas ideas en la construcción. Y eso es lo que hemos apostado, a la juventud con la experiencia que vayan de la mano, sin excluir absolutamente a nadie. ¿Qué le debe ofrecer COPEI al país después de todo este proceso interno, diputado? Tomando en cuenta las dificultades en las cuales nos encontramos y todas las cosas que han ocurrido. Sí, mira, fíjate, nosotros hemos evaluado muy bien todos los procesos electorales que nos ha tocado asumir en los últimos tiempos y vemos que el país necesita que las organizaciones políticas se puedan fortalecer, ¿no? Pero además de fortalecer, apartar eso de lo que nosotros siempre hemos criticado, lo que llamamos los cogollos. Y hay algunos que a veces dicen, bueno, que el cogollo y la macolla es mala, pero cuando tú no estás dentro de ella. ¿Hay cogollo en este momento en COPEI? No, gracias a Dios no. Nosotros, de hecho, todas las decisiones que se han tomado en materia de candidatura, bien sea para diputados de la Asamblea Nacional, para concejales, alcaldes y gobernadores, ha sido siempre discutido con la base del partido. Ellos solo inclusive envían las propuestas de quienes serían las candidaturas en cada uno de estos niveles y nosotros lo hemos respetado tal como ellos los han enviado. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, revisamos los nombres, cuál es el comportamiento, si realmente goza de las credenciales, que sea una conducta intachable, que no tenga ningún tipo de problema con la justicia. Eso es lo único que hemos hecho nosotros de la Dirección Nacional y que el proceso de postulación ha sido centralizado de alguna manera porque los nuevos mecanismos tecnológicos del Consejo Nacional Electoral lleva a que cuando vas en una alianza, pues casi que las postulaciones tienen que ser de manera instantánea y pues eso ha llevado a la creación de salas situacionales para que las postulaciones, como son centralizadas, puedan ser al mismo tiempo y las adhesiones pues no tengan mayor conflicto al momento de realizar. Te preguntábamos entonces, partidos fuertes. ¿Es COPEI un partido genuflexo ante el gobierno de Nicolás Maduro? Mira, nosotros creo que hemos demostrado claramente con nuestras tesis de que la política no puede ser un tema de diatriba y de discusiones, ¿no? Simplemente por discutir y por pelear. Debe existir algún tipo de provecho que se saque el máximo para los venezolanos. ¿Cuál sería? Nosotros hemos planteado siempre la necesidad del acuerdo. Y el acuerdo, porque no un acuerdo para negociar, para buscar un punto simplemente de facilismo ante una determinada situación. Nosotros hemos hablado de los acuerdos necesarios en pro y en beneficio de los ciudadanos. Por ejemplo, hoy hablaba en la rueda de prensa de qué fue lo productivo, lo positivo que dejó el diálogo en México. Creo que el diálogo en México al final terminó dejando simplemente puntos positivos para un sector político del país que hace oposición a Nicolás Maduro y a su partido de gobierno. ¿Por qué? Porque habilitaron dirigentes políticos, porque habilitaron tarjetas, se logró más bien crear un ánimo y una especie de ambiente de división en los distintos estados. Varias gobernaciones se perdieron por la división, varias alcaldías se perdieron hasta por 30 votos. O sea, creo que allí no hubo realmente un beneficio para los venezolanos. Nosotros hemos apostado a que el diálogo y el entendimiento dentro de las instituciones sea en pro y el beneficio de los venezolanos, y a eso va a apostar COPEI. COPEI siempre ha apostado a la necesidad del acuerdo y el entendimiento. Uno de nuestros líderes históricos en un momento determinado, Rafael Caldera, cuando trabajó todo lo relacionado al sistema de la pacificación, pues eso llevaba a que tenía que sentarse a buscar acuerdos. Yo voy a decirlo muy coloquialmente, Calvani decía, un hombre muy preparado, muy doctrinariamente hablando, ortodoxo, decía que para la política más que cerebro había que tener glúteos, para tener muchas horas sentados para buscar los mejores acuerdos en pro y en beneficio de los ciudadanos. ¿COPEI tiene glúteos para eso? Suficiente, y de verdad que estamos trabajando y lo hemos demostrado estando en esa Asamblea Nacional donde solo somos el 7% del poder legislativo y estamos presentes en cada una de las comisiones. Yo particularmente estoy en la Comisión de Diálogo, Paz y la Reconciliación Nacional y bueno, eso son horas de debate, horas de discusiones con los distintos sectores, con los distintos factores, pero además estoy en la Comisión Permanente de Política Interior donde toca pues debatir materia tan gruesa en el área de lo que tiene que ver con las leyes en toda su expresión. Hablamos de la ley, por ejemplo, de la reforma del Tribunal Supremo de Justicia, hablamos de la necesidad, hoy estoy presidiendo nuevamente, pues me ratificaron en la presidencia de la Subcomisión para Derechos Humanos, Garantías Constitucionales, Régimen Penitenciario y Seguridad Ciudadana. Una materia tan álgida, tan importante, donde la discusión es muy fuerte en materia de derechos humanos, pues hemos tenido que buscar la manera de cómo entendernos para que exista la posibilidad de acuerdos dentro de los factores, tanto los del gobierno como la oposición. Son 20 diputados que estamos ahí en esa Asamblea Nacional. ¿Y qué le plantearía a quienes consideran que COPEI, este COPEI es un COPEI alacrán, usando el término popular?
Mira, yo creo A quienes que consideran que son colaboracionistas, alacranes. No, por favor, no se siente irrespetado, no no, no, para compartimos ese nada. término, pero es un término que se usa No coloquialmente. no te preocupes que nosotros al final no nos sentimos aludidos. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que nosotros siempre le hablamos con la verdad a la gente. Y creo que al final hoy todos los factores que hacemos oposición al partido de gobierno estamos transitando el mismo camino. Al final todos terminaron yendo a una elección de gobernadores, tanto los que nos decían alacranes como nos etiquetaban de colaboracionistas con el gobierno, terminaron entendiendo que la ruta era electoral. Hace algunos días el propio Juan Guaidó dijo que efectivamente las sanciones le estaban haciendo daño al pueblo. Bueno, descubrió el agua tibia, porque nosotros tenemos años diciendo el daño que ha causado las sanciones y que eso ha permitido que el gobierno utilice eso como una excusa ante también la poca efectividad dentro del ejercicio de sus funciones. Pero además de eso, decíamos que siempre que la ruta era netamente electoral para recuperar los espacios. Ahí está lo que sucedió hace poco en Barinas, ahí está lo que sucedió en el Zulia con el propio Manuel Rosales, ahí está lo que sucedió en Nueva Esparta. Eso efectivamente demuestra y evidencia que no estuvimos equivocados y que esa es la única ruta. ¿En qué trabajamos nosotros? Nos esforzamos en mantener viva la esperanza, en mantener viva esa llama en los ciudadanos. Para las presidenciales. Para las Descarta presidenciales. cualquier otra vía. Mira, Convocatoria de una constituyente, por ejemplo. Bueno, nosotros dentro de, hemos dicho, tratar de evitar los atajos. A veces la desesperación puede llevarnos a cometer errores y yo creo que está el momento y los tiempos dados perfectamente para que nosotros, los que nos oponemos al partido de gobierno, nos sentemos y nos pongamos de acuerdo. Y nos pongamos de acuerdo que en una ruta política y electoral, que nos reconozcamos, que nos respetemos, independientemente los que tuvimos la razón y los que no. El hecho de que no haya tenido la razón ese sector de la oposición no quiere decir que yo voy a cerrar la puerta a poder entenderme con ellos, para nada, todo lo contrario. Yo creo que el espíritu... ¿Se reuniría con Guaidó, por ejemplo? Yo no tengo ningún problema, pues yo me reuniría con Juan Guaidó, me reuniría con Julio Borges, con Tomás Guanipa, con todos ellos, en el ánimo de trabajar en función, ya no en una coalición electoral. El problema es que creo que la oposición se quedó en las coaliciones electorales y dejó de pensar en la coalición política y la coalición de manera de buscar proyectos de política pública. Hoy el día en Venezuela, lamentablemente no tenemos la fortaleza, las organizaciones políticas, los liderazgos políticos, para llevar la bandera, por ejemplo, que COPEI salga y diga, aquí está el candidato presidencial de COPEI, vamos hasta el final con nuestro candidato para que gane la presidencia de la República. La situación es bastante compleja políticamente hablando en nuestro país y amerita de que los factores nos pongamos de acuerdo para que tengamos una candidatura unitaria. ¿Cómo la fortalecemos? En la medida que las organizaciones políticas nos podamos fortalecer desde las bases. Y ese es el aporte que quiere COPEI hacer a todos los factores que nos pongamos de acuerdo. Si hay que ir a un proceso de elecciones primarias, pues COPEI tendrá la orden, estructuras municipales para ponerlas allí al servicio de que logre aglutinar pues la mayor confianza y la mayor aceptación de parte de los ciudadanos. Serían con una candidatura unitaria. Mira, nosotros el pasado 13 de enero, nuestro presidente, diputado Miguel Salazar, quien fue el encargado por parte de la Dirección Nacional para transmitir el mensaje anual de nuestro partido, anunció que nuestra organización política tendrá un candidato o una candidata a la presidencia de la República, pero obviamente bajo todos los mecanismos que se puedan presentar para la escogencia de eso. Nosotros tenemos desde el año 98 que no presentamos una candidatura presidencial. No gobernamos el país, la democracia cristiana, desde que finalizó el presidente Luis Herrera Campos en su mandato en el año 83. Y pues obviamente nosotros para hacer eso no tenemos ningún tipo de complejo y lo haríamos porque somos una organización política, porque tenemos ideas, tenemos principios, valores, pero además estamos trabajando en la recopilación de unos proyectos de políticas públicas. Con un candidato propio. Con un candidato propio Sí, lo para van a presentar. presentar. Lo presentaríamos sin ningún tipo No de... irían primarias con otros partidos políticos. No, sí, claro, lo Nos presentaríamos. estamos adelantando un poquito. No, claro, lo presentaríamos ante la instancia de la oposición para discutir pues y debatir ideas en materia de lo que puede ser ese candidato que represente un proyecto, repito, que no sea única y exclusivamente una coalición electoral. Fíjate las vivencias que nos ha dejado todo lo relacionado a las coaliciones electorales. Lamentablemente el 2015, una vez que se alcanzó la victoria en la Asamblea Nacional, pues creo que se desvirtuó días después de haber obtenido esa victoria cuando empezaron a distribuirse las áreas, porque bueno, yo tengo 30 diputados, yo tengo 40, tú tienes 20, tú tienes 15, te toca esto, te toca esto, te toca lo otro. Y se perdió la visión del objetivo que para ese momento tenía que apuntar. Ahí correspondía luego una elección municipal, una elección regional, hacia allá debíamos apuntar y luego venía un proceso de elección presidencial. Es la idea de lo que nosotros planteamos. Planteamos realmente la construcción de la ruta política y electoral que nos lleve entonces a que esa nueva instancia
un movimiento de cambio nacional que permita pues que ahí todos nos podamos encontrar, no solo los partidos políticos, es importante. Hoy podemos decir que lo que atravesamos el domingo 21 de noviembre fue la expresión viva de la ciudadanía, donde partidos políticos recientes, nacientes, organizaciones sindicales, gremiales presentaron nombres y obtuvieron victorias, donde personas que además son importantes al momento del aporte de las ideas en materia de políticas públicas son fundamentales. Cuando yo he tenido la oportunidad de reunirme con personas que hacen vía dentro de Fedecámara, de Fedenaga, de la Federación de Campesinos, de Maestros, tú encuentras ahí tantas propuestas importantísimas para el desarrollo de nuestro país que dices, wow, esas personas son necesarias y no necesariamente deben militar en mi partido, sino que son necesarias para que en conjunto podamos construir propuestas para los venezolanos. Muchísimas gracias, mucha suerte. Gracias a ti, Vanessa, a todo tu equipo.